Hola queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Les comentamos ahí a los compañeros que se van sumando a este ciclo que continuamos hoy viernes 14, que hoy vamos a estar haciendo referencia en una nueva charla, en este nuevo ciclo, en el cual vamos a dialogar con con la profesora María Olivera, sobre un tema interesante en el cual ella nos va a permitir, vamos a desandar, digamos, lo que implica pensar la esclavitud y la emancipación en el proceso, tanto en el periodo colonial como en este proceso de emancipación en lo que implica el territorio actual de nuestro actual país. Pero antes de ello, comentarles que este ciclo con esta charla ha comenzado hace un par de viernes atrás con algunas propuestas y algunos invitados. El día viernes 17, por ejemplo, ha estado el compañero Héctor Peralta Puy. El día viernes 24 dialogamos con la doctora María Mercedes Tenti. El viernes siguiente fue posible charlar con el licenciado Pablo Cabrera. Y el viernes pasado sí me llevó adelante la propuesta de charlar con el compañero Martín Carmona. Y en esta charla de hoy vamos a tener justamente la presencia, a quien ahora ya voy a invitar para ir haciendo las pruebas, a la compañera María Olivera, con quien vamos a estar llevando adelante esta propuesta hoy viernes. Queremos comenzar justo a tiempo para aprovechar, para no llevar por ahí algunos imprevistos en cuanto a los cortes, y también darle a ella la posibilidad de que pueda hablar y distenderse también. Nos comentaba por ahí por privado que de nervios, pero bueno, es propio de estas experiencias. Y también comentarle que en esta semana, el día 16, este ciclo. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Armando? Bien. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Así es, comentarles también que esta propuesta, que este espacio que hemos generado y que se sostiene, es un espacio que forma parte de la Asociación Civil de Investigadores Santiagueños en Historia, y también viene a ser como una propuesta para sumarse a no solamente al Bicentenario de la Autonomía Provincial, sino también a los 467 años de la fundación de nuestra ciudad, y que también en esta semana vamos a tener una conmemoración interesante para nosotros como equipo, que es el día 16. Vamos a estar conmemorando un año que salía el primer programa del Pasado en Sintonía, que bueno, este año digamos es una propuesta que ha quedado ahí en suspenso por la situación esta que todos conocemos, y que justamente nos ha llevado a repensar esta propuesta para también seguir difundiendo no solamente lo que hacemos desde la asociación, sino también lo que hace cada uno desde sus temáticas. ¿Cómo estamos, Mari? Todo bien, todo bien. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos y Sí, saludos, tranquilo. agradecer, agradecer la oportunidad, ¿no? Si bien es cierto, soy integrante de la asociación, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer la oportunidad de permitirme contar un poco mi investigación. Bien. Ahí saludamos a los compañeros también que nos Sí, están ahí dejando se los están saludos, subiendo. ahí para distendernos un poco y poder iniciar. ¿Te parece que avancemos con preguntas? ¿Quieres comenzar vos? ¿Cómo surge el tema? Comienzo, si te parece, comienzo yo y a medida que vaya hablando me pueden ir preguntando o si me quieren preguntar al final, como lo hacemos, lo improvisamos, lo que vaya Exacto. diciendo. Igualmente a los compañeros, compañeras que están siguiendo la propuesta, ahí sus preguntas las pueden dejar, yo la voy tipeando y luego la podemos trabajar, así vos te distiendes y avanzas con lo que tienes pensado. Bien, bueno, antes de comenzar quería contarles que esta investigación que presento hoy ha sido presentada en el ISPP cuando he obtenido el título de profesora de historia ya hace algunos años.
Pero en el transcurso de estos años he seguido investigando la temática, he ido incorporando nueva bibliografía y anexando nueva documentación también. Y de Bien, hecho va a ser la base para mi tesis en la licenciatura, que si bien es cierto voy a trabajar otro periodo un poco más acotado, tomo también un poco, por supuesto, de este marco teórico. sería como una previa entonces esta. Claro, sería como una previa a mi tesis. Y tengo más o Antes, menos los mismos nervios, te contaba por mensaje recién. sí, sí, Me tranquilo, imagino al tribunal al frente. Sí. así es. Bien, si te parece, comienzo contando un poquito Sí, de qué se sí, trata. bien, Dale. Bueno, esta investigación intenta dar un panorama del traspaso de la esclavitud a la libertad por parte de los afroargentinos en general, pero de los santiagueños en particular. Para bien, comenzar a analizar el periodo que he tomado en esta investigación, primero es necesario realizar un pequeño recorrido histórico de los inicios de la esclavitud en los estados católicos. ujú, Eh, en los estados católicos comienza en Portugal, según investigaciones del historiador alemán Habler, que seguramente se pronuncia de otra manera, pero a mí me sale así. pues, Habler sostiene que la esclavitud surge en Portugal en 1441, cuando se introducen una partida de negros a Lisboa capturados de la costa africana. En el año 1448, es decir, 7 años después, según el análisis de los documentos que él realiza, comienza el intercambio de estos negros que son capturados por Portugal con los árabes, a cambio de otro tipo de mercancías como caballos, telas, especies. Pasado el tiempo, Portugal realiza un monopolio de este comercio, ¿sí? Y estas eran las características en las que se encontraba cuando Colón llega a América y se produce todo el proceso de conquista y colonización, ¿sí? Cuando el primer negro que pisa suelo americano lo hace como esclavo de un acompañante de Colón en su segundo viaje. Como en Castilla estaba permitida la esclavitud, muchas de aquellas personas que venían a esas tierras en busca de riquezas traían también sus esclavos, ¿no? ujú, Pero en el año 1503 los reyes católicos emiten una ordenanza en la que se prohíbe la introducción de esclavos y de todas aquellas personas de las que se dudase su fe religiosa. Sin embargo, estos africanos se aclimataban muy bien y además podían realizar mejor que las poblaciones originarias que estaban siendo diezmadas, trabajos en las minas y otros análogos. ujú. Así que un tiempo después, en 1510, emiten otra ordenanza contraria a la anterior en la que se permitía la introducción de estos esclavos. Y comienza este comercio a hacerse cada vez más grande en América. En un primer momento solamente podían desembarcar en 3 puertos, La Habana, Cartagena y Portobelo. Y desde ahí eran distribuidos a todas las ciudades de los otros virreinatos. Bien, este era el panorama en América Latina, un poquito en los estados católicos. Hablemos un poco ahora de el Río de la Plata, ¿sí? Bien, Mari, Eh, entonces inicia muy temprano este proceso porque es hacia inicios del siglo XVI, casi incipientemente luego de haber iniciado el proceso de Junto ocupación con el española. proceso de conquista y colonización, porque como te decía, estas personas que venían a América en busca de tierras y demás, traían consigo sus esclavos, ¿sí? Y Bien. además después comienza el tráfico esclavista, Ujú. donde ya los traían por el Estado, digamos, para que realicen estos trabajos forzosos en las minas, debido, como decía recién, a la población originaria estaba siendo diezmada. Exacto. Seguimos entonces. Bueno, en el, en el territorio del Río de la Plata se introducen en 1535 los primeros, pero hasta 1595 solamente habían llegado 300 esclavos. Sin embargo, entre 1595 y 1680, esta cifra asciende y se va a más de 22.000 esclavos.
entre 1700 y 1750 ingresan por el puerto de Buenos Aires 14.000. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires no necesitaba semejante cantidad de mano de obra, perdón. Entonces, estos eran dirigidos al Tucumán, a Córdoba, a Potosí y a Chile. ¿Sí? Borucchi da un total de 60.363 esclavos introducidos en el Río de la Plata durante el periodo virreinal. Pero esta cifra, estos introducidos por el puerto, digamos, esta cifra no cuenta los que vienen por vía terrestre desde Brasil, ni los que llegan a través del contrabando. O sea que la cifra es mucho superior. Más amplia. Más amplia. Bien. En el comercio, en el Río de la Plata, se hacía el comercio de esclavos a través de dos circuitos, uno costero y otro transatlántico. El costero eran los introducidos desde el Brasil, y el transatlántico los que llegaban directamente desde el África. ¿Sí? Bien, ahora tenemos un poco más el panorama del Río de la Plata. Vamos a aproximarnos un poquito más al Tucumán. No sé si tienes una pregunta. Bien, no, digamos, en este aporte cuantitativo que reconstruyes vos, tanto del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, digamos, hay un planteo interesante que seguramente ahora lo vas a proyectar vos, que es pensar cómo esto continúa una vez que se instala el Virreinato del Río de la Plata, digamos, casi a finales del siglo 18 en este territorio que vos estás por reconstruir, digamos, si tiene que ver si hay algún incremento de esta llegada o se sostienen los mismos números en situación de anteriormente con el Perú y ahora con el puerto en Buenos Aires. Sí, bueno, hay que tener en cuenta, como te decía, que estos esclavos eran traídos para el trabajo en minas, básicamente. Y Claro. muchos quedaban en las ciudades para trabajar en los en las familias, en las casas, realizar el trabajo del hogar, y también en los campos, ¿sí? Ujú. En el siglo XVI y XVII, el Tucumán era la zona más densamente poblada debido a su articulación económica con Potosí. Claro. Entonces, el tráfico negrero era básicamente por esa articulación con Potosí y pasaban por el Tucumán. No sé si más o menos me Sí, sí, explico. sí. Bien. Vamos a ver, esta corriente que pasaba por Tucumán iba al Potosí, pasaba por Córdoba, Tucumán y Salta. Después había otras corrientes, a nosotros la que nos interesa es esta, ¿sí? Bien. Después hay otras que de Córdoba se desvía por Mendoza, de ahí a Chile y hace la ruta Valparaíso-Lima, hay otra que va en línea directa hacia el Paraguay, pero como decía, la que nos interesa a nosotras es esta. Bien. En torno a este tráfico se van a comenzar a armar, a formar asociaciones locales, ¿sí? De vecinos, por lo general ligados a la burocracia colonial, devenidos en empresarios. Ujú. Esta situación llega incluso a seducir a miembros de la iglesia, tal es el caso de el obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria, que a fines del siglo XVI solicita a la Audiencia de La Plata permiso para la introducción de 150 esclavos. Ujú. No llegan todos a Santiago y al Tucumán porque son víctimas de un pirata, ¿sí? De los piratas ingleses. Ujú. Pero con el ejemplo del obispo, más algunas compras a los asentistas de Buenos Aires y los efectos del contrabando, podemos decir que tenemos ahí los orígenes de la esclavitud Claro. en el Tucumán. Bien. Bien, las compra y venta de esclavos estaban registrados en las cartas de compra y venta, ¿sí? Ahí se estipulaban las características de la pieza a venderse. Recordemos que los esclavos eran considerados una pieza, una mercancía más, entonces por eso la utilización de sus términos, ¿sí? El precio del esclavo dependía de sus características físicas, como si tenía todos los dientes, si padecía alguna enfermedad, de la pertenencia a alguna casta o grupo étnico. Ahí podemos diferenciar entre negros, ladinos, bozales y criollos,
También tenía que ver con si sabían un oficio, por supuesto que si tenían, podían desempeñar un oficio valían más, y la edad. La vida útil de un esclavo se estimaba que era entre los 12 y los 35 años, por lo tanto entre los 20 y los 30 es cuanto más valían. Con respecto a estas cartas de compra y venta, yo he preparado dos ejemplos, ¿sí? Que los he encontrado en el archivo, y los voy a citar, los voy a leer si te parece. Sí, sí, sí. El primero en 1703. Aquí el maestre de campo Juan Bravos de Zamora vende un esclavo de 28 años llamado José por un monto de 600 pesos a su hijo del mismo nombre, José Bravos de Zamora. Dice que el esclavo se encuentra bueno y sin enfermedad ni lesión. Y después tenemos otro ejemplo, en 1787, una escritura de venta de una mulata por 300 pesos. A esta mulata la vende doña Eduarda Suárez X, que era tutora de su hijo, a don Calixto Méndez. Bien. Sí, son los ejemplos. Bien, sí. Estas citas que vos propones también implica un trabajo de fuente y un trabajo de recolección que vienes llevando adelante en virtud de pensar el trabajo de grado. Así es, en virtud de pensar el trabajo de grado, he preparado estos dos ejemplos para hoy, pero es mucha la documentación que he logrado recabar en este tiempo. A quien nos apasiona la investigación, además de la docencia, sabes que siempre estamos recabando un poquito más de información para poder ampliar nuestra mirada, ¿no? Porque incluso llega un momento en el que cambiamos la mirada y bueno, todo tiene que ver con esto, con el proceso mismo de la investigación. Así es, María, y en este sentido también, que algo de ello charlábamos en los ciclos anteriores, digamos, el archivo histórico te permite avanzar no solamente en el tema, sino también en el periodo, o hay que proyectar a nivel regional, digamos, esta búsqueda de fuentes. A nivel regional es importante la búsqueda de fuentes, pero me quería centrar primero en el archivo histórico de aquí. Si bien es cierto, Bien. se hace complicado, ¿no?, para nosotros en este tiempo, y sobre todo porque hace un tiempo que el archivo está cerrado. Pero hay otros lugares donde podemos encontrar fuentes como patrimonio, por ejemplo. Ujú. Bien. Algo que me quedaba recién pendiente es esta cuestión cuando vos detallabas los puntos a tener en cuenta de esta mercancía, y lo pongo entre comillas. El género también tenía, digamos, ahí para establecer y pensar, digamos, que en su mayoría eran hombres o también mujeres. Eran hombres y mujeres. Por ahí es medio difícil esta cuestión, porque a veces una pieza de esclavo podría significar un esclavo o un grupo de esclavos, Ujú. ¿sí? Considerado una pieza. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bien, si te parece, continúo un Sí, poquito sí. con el análisis. Sí, voy Vamos al tomando nota de una censo. pregunta. Bien, pues si tienen alguna pregunta, la respondo, no sé, o Ahí Fati sigo. preguntaba aproximadamente cuántos casos similares trabajas, dice, digamos, haciendo referencia a los dos ejemplos que has propuesto vos. Digamos, si dentro de tu recorrido tienes alguna otra referencia más. Sí, sí tengo otras referencias, pero como te decía, son parte de mi tesis de la licenciatura, y he preparado para hoy estas dos, nada más, pero Bien. sí hay otras fuentes. Claro, no Y implica pensar que sean esos dos casos nada más. no, hay muchos Bien. más, y tengo también otra documentación que también la voy a citar un poquito más adelante, ¿sí? Bien, digamos. Bien, en el año 1778 se realiza el censo poblacional, ¿sí? Para quienes analizamos el periodo colonial siempre tomamos como referencia el censo, Sí. ordenado por Carlos III, y que ha sido publicado para el Tucumán por Antonio Larroy. Ujú. Con respecto al Tucumán, en lo que es la Santiago del Estero, el Cabildo de Santiago, comprendía siete parroquias, ¿sí? Y las categorías censales que se usan en este censo son españoles, indios, negros, mulatos y zambos libres y esclavos, es decir, esas cuatro categorías censales.
Los datos que arrojan este censo para la población que yo analizo es un total de, para las 7 parroquias de Santiago del Estero, de 7.667 eh, no esclavos, sino negros, zambos y mulatos libres, Bien. lo cual equivale al 50% de la población. Y Ujú, esclavos, 645, es decir, un total de un 4% de la población. ujú. Si nosotros sumamos estos dos porcentajes, obtenemos un 54% de la población africana o afrodescendientes para fines del siglo XVIII, perdón, en Santiago del Estero. Bien. ¿Sí? Ahora bien, a mí lo que me llamaba la atención es, estamos hablando de muchos años, de décadas antes de la abolición de la esclavitud, ¿sí? Y el mayor porcentaje de esta población es libre en Santiago del Estero, Ujú. lo cual me hace pensar que han empleado ciertos mecanismos o estrategias para lograr emanciparse. Esto permite visualizarlos como agentes protagónicos del cambio social, Bien. ¿sí? Con respecto a esto, no había mencionado, pero está enmarcado dentro de lo que es la historia social, ¿no? Ujú. Un historiador marxista que a mí me gusta mucho, que es Tuñón de Lara, sostiene que la historia social, según su criterio, evoca multitudes, comunidades y sobre todo el proletariado o campesinado con sus formas de representación de clases, con su manera de vivir y de luchar, ¿sí? O Ujú. sea que prioriza lo colectivo por sobre lo biográfico o lo individual. Y bueno, Bien. se refiere a esto, sus formas de luchar, las formas de luchar de esta población africana o afrodescendiente como comunidad para lograr emanciparse, ¿sí? Ahora bien, si empleaban estrategias, tenemos que saber cuáles han sido esas ¿Cuáles? estrategias. Ujú. Hay dos directas y otras menos directas. Las dos directas son la manumisión, es decir, la compra de su propia libertad. Esto era complicado porque debía reunir la cantidad de dinero que había pagado su amo por él. Claro. Era complicado porque debía realizar el trabajo para el que había sido designado y otro trabajo extra. Ujú. Eso podría ser más sencillo, entre comillas, para aquellos esclavos que desempeñaban ciertos oficios, seguramente. De todas maneras, no eran muchos los que lograban manumitirse. Bien. Otra eran las cartas de libertad, otra Ujú. estrategia. Estas cartas de libertad por lo general se hacían por vía testamentaria y podían tratarse de un esclavo por el que sintiera afecto o agradecimiento por los servicios prestados. A veces la relación amo-esclavo era demasiado cercana, sobre todo aquellos esclavos que trabajaban en las casas, ¿no? Y con respecto a esto, he citado dos ejemplos, ahora los leo, pero quería mencionar que este sería el caso de San Félix, que no lo tomo en mi investigación como estudio de caso, y ya voy a explicar por qué, sino que lo tomo como ejemplo, ¿sí? Bien. Menciono los dos ejemplos que te hablaba. En 1689, en el testamento de doña Francisca de Frías, le otorga la libertad a la hija de una de sus esclavas. Su esclava María, según consta en los documentos, tenía 3 hijas: Isabela, Simona y Sebastiana, de 4 años. Ella le otorga la libertad a Sebastiana, de 4 años. Y cito: estando como estoy, buena y en sana salud, y en mi entero juicio, declaro que por el amor que le he tenido y ser mi voluntad, le di carta de libertad. Por Ujú. eso te mencionaba recién que a veces se trataba hasta de cierto afecto, por decirlo de alguna manera. Y el otro ejemplo, bueno, después este documento continúa relatando qué es lo que va a suceder en el caso de que la esclava, la niña esclava pierda la carta de libertad, ¿sí? Cómo podía obtener otra. Y después otro ejemplo, en 1766, don Francisco Aonzategui concede escritura de libertad a una esclava llamada Severina. Francisco Anzoátegui era un español residente en el territorio santiagueño. Qué interesante esto que propones vos y que también por ahí para los que están siguiendo la propuesta o para los que van a poder seguirla después en diferido,
Qué interesante pensar porque de estos dos casos que vos citas, el primero nos vincula, nos propone una categoría de análisis que podremos pensar no solamente de los afectos, dices vos, sino también esto de pensar una historia de los afectos, una historia de las emociones, que hay como una cierta proyección ahora ya de esta corriente a principios del siglo actual, pero también que implica pensar, digo, esto que decías vos del amor para este periodo y por qué también se Sí, puede haber generado ese vínculo, digamos, en esa relación, en este contexto y en esa relación que puede haber tenido la familia con lo que se genera en cuanto a esa relación. sí, pero sin perder de vista que se trataba de esclavos, ¿sí? Que Ujú. eran considerados seres perdón, inferiores, Inferiores. incluso sin alma. Entonces, Mercancía. mercancía. Sí. Bien. Bien, existían otras dos estrategias menos directas. Una es el matrimonio de esclavos varones con personas pertenecientes a otras castas como indios o mestizos. ¿Sí? Bien. La esclavitud se transmitía por vía materna, entonces Ujú. esto le garantizaba tener una descendencia libre. Y otra de estas estrategias podría ser el amancebamiento de las esclavas con sus amos. Esto podría no garantizar, pero sí brindarle la esperanza de que declaren libre a sus hijos. Claro. A esta última conclusión, esta no es mía, a esta conclusión arriban Togo, Bonetti y Garay en una investigación que realizan desde el Departamento de Antropología de la UNCE. Ujú. ¿Sí? Ellos llegan a esta conclusión después de analizar la baja tasa de nupcialidad y el alto porcentaje de madres solteras en el periodo que ellos analizan, los documentos que analizan, ¿no? Bien, que sería un periodo ya del siglo XIX No, o no, es seguimos hablando del siglo XVIII. XVIII. Fines del Bien, siglo XVIII, quizás podría ser incluso principios del siglo XIX, pero sobre todo siglo XVIII. bien, hasta ahí vos vas, nos propones cuatro tipos de estrategias en esta idea de tu desarrollo. Sí, esas serían las cuatro estrategias empleadas por ellos, pero también a partir de 1810, sí, estos aires emancipatorios de la revolución de 1810, traen consigo también algún tipo de crítica al sistema esclavista. Bien, Por ejemplo, en el año 1812 se prohíbe la introducción de nuevos esclavos y la liberación de las cargas. En 1813, la Asamblea General Constituyente del año 13 declara la libertad de vientres, en la que establece que todos los niños nacidos en territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata debían ser considerados libres. ¿Sí? Un poco más tarde se garantiza, se establece, perdón, que se declaren libres todos aquellos esclavos que lleguen al territorio. bien. Estas disposiciones no van a durar mucho. Y te explico por qué. Primero por la queja portuguesa, por la fuga de esclavos en Brasil que venían a estas tierras para obtener su libertad, y la fines de intercambio. ¿Sí? Después de la declaración de vientre surge el reglamento de Liberto, que establecía que aquellas personas que nacían libres tenían que permanecer en la casa de sus amos hasta la edad de 20 años. Esto nos hace inferir que en la práctica un liberto funcionaba de la misma manera que un esclavo. ¿Sí? Ujú. Incluso podría seguir siendo víctima de transacciones comerciales o ser separado de su madre a la edad de 7 años si la madre era vendida. Ujú. Bueno, después se vuelve a prohibir en el año 1802, perdón, 1819, en la Constitución del 19. Después se firma un tratado con Braga en 1825. Se vuelve a prohibir en la Constitución del 36.
es decir, demasiadas veces, lo cual nos hace suponer que todas lo establecido anteriormente, las leyes o decretos establecidos con anterioridad no se cumplían. Bien. Hasta que en el año 1842 se firma nuevamente otro tratado con Gran Bretaña que implicaba la abolición de la esclavitud. Sin embargo, esta se hace efectiva, entre comillas, recién con la Constitución del 1853. La abolición de la esclavitud en el 53, además de abolirla, disponía que se formen comisiones especiales para compensar a los dueños de esclavos, compensarlos económicamente. Como estas comisiones parecen no haberse formado nunca, algunos investigadores como George Andrew, que investiga esta temática en la Argentina, sostienen que la esclavitud en la Argentina nunca ha sido abolida, sino que fallece por edad avanzada. Ese es el término que utiliza. Interesante, ¿no? Claro, haciendo referencia a que en la práctica no se le brindan a las personas que debían ser beneficiadas con estas disposiciones, no se le brindan las herramientas necesarias para desarrollar una vida libre y autónoma. Por lo tanto, el esclavo liberto volvía a vivir bajo el poder y el dinero de su amo, o mendigar en las calles, porque no tenía las herramientas para vivir libre. Claro, ahí implica pensar ya un proceso más amplio, digamos, en cuanto a lo social, que hacías referencia vos en el autor anteriormente. Sí, exactamente. Bueno, si te parece, más o menos explico un poquito esta parte y después me gustaría contar un poquito sobre San Félix. Bien, ¿sí? ¿Listo? Bueno, ¿qué podemos decir con todo esto analizado? Que para fines del siglo XVIII notamos una declinación temprana de la esclavitud, ¿sí? Declinación que se ve caracterizada por esta movilidad social y el surgimiento del mestizaje y de una variada gama de colores como mulato, pardo, sambo, cholo, y que también la esclavitud deja de ser viable desde el punto de vista económico mucho antes de la abolición formal de la esclavitud en algunas ciudades, ¿sí? Todo esto produce una declinación de esta población y también a principios del siglo XIX, una invisibilización ejecutada desde el Estado a través de lo que Alejandro Frigerio denomina narrativa dominante de la nación, que por el contrario a lo que sucedía en otros países de América Latina, no glorifica el mestizaje, sino la blanquedad, negando e invisibilizando aportes y presencias étnicas y raciales. Que algo de eso podríamos hacer referencia y me venía recién a la mente lo que decías vos a partir del censo, digamos, de este censo de finales del siglo XVIII, que también viene a ser como un dispositivo que lo podríamos pensar también en esa idea del silenciamiento o de la invisibilización, que el concepto que propones vos. Sí, invisibilización que, como decía, es ejecutada a través del Estado, pero que en algunas ciudades, sobre todo Buenos Aires, estos esclavos, una vez que obtienen la libertad, comienzan a nuclearse de una manera diferente a lo que lo hacen en el noroeste argentino, claro. ¿Sí? Y comienzan a buscar nuevas formas de lucha y de visibilización, o por lo menos de seguir perteneciendo a ese colectivo. Algunas de estas organizaciones, por los inicios sobre todo, han sido creadas desde el Estado, como por ejemplo las cofradías o las naciones, ¿sí? Pero ese tema da para otra investigación aparte, vamos a estar hablando hasta las 9 de la noche. Pero sí podemos seguir conversando acerca de la invisibilización. Sí. Y aquí podríamos hablar un poquito de San Félix. Bien. San Félix, primero te cuento por qué no lo tomo como estudio de caso, sino como ejemplo. En San Félix existe una historia oral muy rica, transmitida de generación en generación, como todas las historias orales, pero la documentación encontrada es escasa, ¿sí? Pero aquí me quiero detener.
este investigador que nosotros analizamos, ay, se me dio el nombre, Febré, Lucien Febré, que en algún momento todos los historiadores lo hemos leído, Sí. sostiene que la historia debe hacerse con documentos, pero también puede y debe hacerse sin documentos escritos si estos no existiesen. ¿Sí? Con esto quiero decir que no por tratarse de una historia oral le vamos a quitar mérito a la historia de San Félix. Sí hay documentación, pero es poca. ¿Qué cuentan los pobladores de San Félix? Que a fines del siglo XVIII, cuando la población de Santiago, la población africana y afrodescendiente ascendía a más de un 50%, una familia de apellido Frías, dueña de 2 estancias grandes en la actual zona del departamento Jiménez, llamada Uturungo y Las Ánimas, le otorgan a un matrimonio de esclavos una carta de libertad. Estos esclavos se llamaban Felipe Guerra y, Julián Guerra y Felipa Iramaín, ¿sí? En agradecimientos supuestamente por los servicios prestados. Pero además le realizan una donación graciosa. Esta donación graciosa se trata de una porción de territorio, ¿sí? Para que puedan desarrollar su vida libre. Este territorio, esta porción, recibe el nombre del Rosario. Y yo he encontrado en la Dirección General de Catastro un plano catastral donde consta que esta señora Frías, a través de su apoderado, le vende una parte de esa tierra del Rosario a el señor Guerra, al esclavo Guerra. Al esclavo. Sí. Bueno, este matrimonio se asienta en el lugar, forman una familia, tienen hijos, una sola mujer que recibe el nombre de Felipa Guerra. Felipa conoce en Vitiaca es un poblado a pocos kilómetros de San Félix, que en ese momento estaba destinado al intercambio comercial, conoce ahí a un español de nombre Félix Alderete. Entonces, con Félix Alderete forman una familia, quedan en la parte del Rosario que le pertenecía a Felipa, y después, debido a ciertas estrategias utilizadas por Félix, él va obteniendo el resto de las tierras que le pertenecían a los hermanos de Felipa, ¿sí? Y le cambia el nombre y le pone San Félix. Es decir, que San Félix recibe su nombre en honor a un español. Que actualmente, según la Dirección de Catastro, cuenta con 1.800 hectáreas. Bien. Bien, San Félix se hace conocido a partir del último censo poblacional, en 1800, sigo en el siglo XIX, en el 2010. 2010. Este censo poblacional incorpora una pregunta sobre autorreconocimiento como afrodescendiente. ¿Sí? La incorporación de esta pregunta tiene que ver con lo que te mencionaba recién, el trabajo de agrupaciones africanas y afrodescendientes desde Buenos Aires, una significativa, no la única, porque sí son muchas y después van surgiendo en otros lugares también de la Argentina, en Córdoba, por ejemplo, pero una significativa es África Vive, ¿sí? Que mediante el trabajo constante y gracias a la política de visibilización de minorías a partir del año 2003 es que se puede incorporar esta pregunta. Bien. Según el censo, San Félix es la única población en la Argentina que se autorreconoce el 100% de sus habitantes afrodescendientes, ¿sí? Y a partir de ahí toma visibilidad, se hace visible San Félix, ¿sí? De hecho, a partir de ahí se han realizado 2 o 3 congresos referidos a la temática, se han firmado algunos documentales como El Último Quilombo, en fin, han creado o han construido una casa de cultura denominada el Comeanca, todo realizado por los pobladores de San Félix. Y bueno, continúan ahí en su lucha por ser reconocidos.
Qué interesante esto que planteas vos, de que cómo es el mismo, anteriormente un estado diferente, pero también ahora en los tiempos actuales es el mismo estado en el que decides reconocer y cómo a partir de ese dispositivo que es el censo se da visibilidad, es decir, hay un giro en esa instancia y toma visibilidad no solamente esta población, sino también todo esto que te permite a vos reconstruir y retomar sobre los aportes de la historia oral. Esto que decías vos, por ahí me quedaba como pendiente, digamos, esta donación, esta situación de entre los dueños y la porción de terreno. ¿En qué periodo estamos hablando? Y estamos hablando fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Tengo la Mm, fecha aquí, pero la tendré que buscar exacta. claro, Sí, pero lo también tengo al... es un periodo que vos Sí, sí, justamente en haces ese periodo. referencia. Claro, ese periodo donde te decía la población africana y afrodescendiente en el territorio era superior al 50%. Bien. ¿Has visitado, estás pensando, hay, digamos, un itinerario de recorrer esta población? Me he ido muchas veces, me he ido varias Sí. veces a San Félix, sí. De hecho, ayer he tenido contacto, me ha llamado el creador del Comeanca, que es el centro este de cultura, digamos. Pero sí, sí, siempre tengo contacto con la gente de San Félix y me he ido, he investigado la zona, he llegado en Vitiaca. En el cementerio de Vitiaca descansan los restos de Felipa Guerra y de Félix Alderete. Mira vos. A Sí. ver, ¿cuáles son las principales fuentes que utiliza? ¿Cuáles son las limitaciones para investigar el periodo? Fuentes y limitaciones nos pregunta Ximena. Bueno, las fuentes, el archivo, los documentos que los he citado recién, Sí, también de los planes catastrales para el caso de San Félix, y mucha fuente bibliográfica, ¿sí? bien, La temática es bastante interesante, por lo menos para mí, y existe mucha bibliografía al respecto. Así que, y bien, la otra, las limitaciones y sí. el periodo que por ahí las condiciones en las que se encuentran las fuentes, este tipo de cuestiones. Algo que por ahí podríamos haber, pregunta disparadora o que también es oportuna hacerla en este momento, digamos, ¿cómo surge el tema? ¿Cómo construyes vos tu planteo, tu problema a investigar? ¿O cómo surge, digamos, esta idea? Porque uno a lo largo de su formación va mirando como diferentes núcleos o nodos temáticos y vos decides quedarte aquí, digamos, ¿cómo madura todo ese proceso? Primero, siempre he tenido claro que quería desarrollar historia social, ¿sí? Bien, A mí me gusta el análisis de las poblaciones y las comunidades como Atuñón de Lara, que lo citaba hace rato. Pero el tema en sí surge cuando leo noticias acerca del censo, ¿sí? Buscaba temáticas, entonces empiezo a indagar y demás, a buscar qué investigar y llego a las noticias que en diarios, ¿no? Un poquito más, no antiguos, pero sí años del 2010 donde contaban acerca del censo y de San Félix. San O sea, Félix. mi investigación comienza por San Félix. Y después cuando analizo el censo y veo la cantidad de libertos que existían mucho antes de la abolición de la esclavitud, es que me llama más la atención ese tema. O sea, ¿cómo Bien. puede haber tantos esclavos libres en un periodo donde no existía la abolición de la esclavitud? Ujú. No sé. Bien. Y dentro del espacio nuestro social, actual, digamos, algún otro compañero, otros estudiantes, digamos, que te hayas podido encontrar en este recorrido, decir, bueno, nos sumamos, por ahí nos ayudamos, formamos vínculos, podemos compartir algunos repositorios, enlaces, fuentes, o digamos, también implica que hay que ir como difundiendo este tema, tu tema, y también buscar, digamos, visibilizarlo al tema y como problemática.
Sí, sí he notado que hay muchas personas interesadas en la temática. Mariana Acosta, por ejemplo, es una profe de historia con la que ella también trabaja de esta temática, pero desde el punto de vista económico. Bien, Ella lo plantea más desde ahí. Bueno, después hay otros, no solamente historiadores, ¿sí? También de sí, otras carreras interesados por la temática, sociólogos, antropólogos, que se han contactado conmigo o que yo me he contactado con ellos. Hace bien, poquito me ha escrito una chica, no recuerdo el nombre, pero está estudiando sociología, que le interesa también la temática. Y bueno, y después he tenido contacto, por ejemplo, el asesor de mi tesis es Marcos Carrizo, él es historiador cordobés y analiza esta cuestión en Córdoba. bien. Y él sí me ha ido brindando mucha información, muchos enlaces, mucha bibliografía, y eso, he tenido la oportunidad de conocer mucha gente. Nicolás Fernández Bravo, por ejemplo, es antropólogo, él integra el GEALA, que es el Centro de Estudios Americanos sobre Afrodescendencia, cuya presidenta es Florencia Guzmán, que es, ella analiza la esclavitud en la región y sobre todo en Catamarca. Nicolás trabaja con ella y también ha venido a Santiago, lo he conocido en San Félix, en esos congresos que se realizaban ahí. Bien, digamos en términos regionales, mirando hacia nuestro espacio regional, digamos Santiago, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, mientras repaso una pregunta que dejaba René, digamos que Sí, estén no, trabajando la temática. y seguramente yo, hay, por ejemplo, una tesis de estas, ¿cómo se llama la señora? Una historiadora tucumana, ay, no se me ha ido el nombre, pero sí hay mucha gente trabajando la temática, Marta Goldberg Bien. eh, y demás. Eso también es interesante, digamos, porque invita a pensar y a generar esta relación, no solamente Sí, para Philip compartir. Faberman también. Ujú, Y bueno, para el caso de Santiago del Estero tenemos, por ejemplo, las investigaciones de Grosso, que lo ves desde el punto claro, de vista cultural, ¿no? cultural. Y como te decía, bueno, la doctora Tenti también ha analizado la temática, Sí. eh, sí. Ahí el compañero René nos dice en el paraje, en el departamento de San Martín, en el paraje de Chej, vi 3 familias con rasgos afro y viven en el lugar desde hace 6 generaciones. Por ahí es un aporte que nos hace René, que también Sí, está recorriendo un poco el departamento San Martín. sí, hay que tener en cuenta que San Félix, por ahí, no es que un lugar exótico donde nosotros vamos a ir y vamos a encontrar un montón de negros, así con rasgos muy marcados, Ujú, sino que es una población campesina como cualquier población de Santiago del Estero, ¿sí? Donde vas a encontrar personas con rasgos afro o personas con rasgos españolas, sucede en Santiago del Estero. Digamos que tenemos la mezcla, ¿sí? El 54% de la población en un momento llega a ser africana y afrodescendiente, entonces seguramente en todos los parajes o en muchas localidades, incluso conversando con Marcos, que te decía mi asesor, él me sí, decía, me voy al centro de Santiago, me paro frente al mercado y veo muchos rasgos, o me siento en la Plaza Libertad y veo pasar la gente y veo rasgos afro muy notorios, y que por claro. ahí nosotros no lo notamos. Claro, que implica también un trabajo de observación, ¿no? Qué interesante Sí. el ejemplo y la propuesta. Marian, estamos casi a 50 minutos, ahí tenemos 2 preguntas. Sime nos dice qué otros aspectos de la temática sugieres abordar para quienes estén interesados. Bien, como lo económico, me Bien, parece lo económico, así como Mariana Acosta analiza esa cuestión, es bastante interesante la cuestión económica, me parece. Todos estos datos que te he tirado con respecto a los números, esas sí. cifras, sí, también son bastante interesantes. Claro, y que vos al inicio de la charla nos proponías pensar, digamos, desde la idea de que hablamos de mercancía, entonces De viene mercancía. a vincularse con esto. Matías nos dice cuáles fueron los decretos, solamente hará referencia a las normativas del siglo XIX para establecer la abolición de la esclavitud.
Bueno, los que mencionaba anteriormente, en 1812 la prohibición, la libertad de vientres en 1813, nuevamente la prohibición en la Constitución de 1819, en la 19. Constitución del 36, y después acuerdos con Gran Bretaña en 1825, 1842 y finalmente la abolición de la esclavitud en 1853. Bien. Bueno, mientras esperamos ahí algunas otras preguntas, ¿qué nos puedes dejar para ir, digamos, cerrando esto que vos has denominado esclavitud y emancipación en Santiago del Estero durante la época colonial y los primeros años de la independencia? Sí, recién hablábamos acerca de la invisibilización que sufren o que surge desde el Estado, ¿no? Ejecutada a través del Estado. Pero esta invisibilización también ha sido producto de los propios grupos africanos y afrodescendientes. Digamos que se han cortado sus costumbres, se les han prohibido su Sí. cultura, su religión, sus dioses, y como que ser negro era malo, entonces nadie quería ser negro, ¿sí? Porque eso implicaba que lo tilden de algo malo o algo feo. ¿Sí? Incluso ahora, cuando nosotros hablamos acerca de los negros o de la esclavitud, escucho términos como, no, morochos, entonces, son negros, y ellos se definen negros y está bien, porque es lo que son, ¿no es cierto? Y ser negro no significa ser algo malo. No sé Así si es. más o menos me hago- Sí, y también seguramente haciendo un poco pensar el proceso de ocupación llevado adelante no solamente por España, sino también por la misma occidentalidad, por la misma modernidad como proceso. También podremos pensar y vincular también desde los pueblos originarios, digamos, también este silenciamiento, esta invisibilización que Sí, propones vos, no solamente como categoría de análisis, sino también para pensarla desde los rasgos, desde las lenguas, desde las creencias, desde la cultura, que también implica un proceso que desde la historia y desde las mismas ciencias sociales se lo puede reconstruir. sí, hay que tener en cuenta que estas poblaciones, una vez que obtenían la libertad en Tucumán, en la región del Tucumán, se mezclaban con los pueblos de indios, ¿sí? Con las Claro. poblaciones originarias. Por lo general ocupaban toda la parte de la Mesopotamia santiagueña. Ahí es donde se encuentra la mayor cantidad. Pero después en datos posteriores ya no se toma la categoría censal de negro, libre o esclavo. ¿Sí? Bien. Directamente en los censos posteriores se va englobando a lo campesino o los santiagueños. Así es. A ver, ahí tenemos, Fátima nos dice un aporte, por eso mismo nadie quiere reconocer que seguramente tenemos herencia afrodescendiente en nuestros antepasados. Yo no dudo que los tenga en mi familia, está buenísimo visibilizar. Sí, está bueno visibilizarlo, y de hecho han surgido nuevas comunidades, aparte de San Félix, aquí en Santiago, hay investigaciones que se quieren realizar, por ejemplo, en los barrios del 8 de abril, el barrio del tambor. Recordemos Ujú. que la cultura negra tenía mucho que ver con el sonido del tambor, hay intentos de investigación en varias localidades de aquí en Santiago y también barrios de la ciudad. Haciendo un poco algo que hacías referencias vos también al comienzo, digamos, además de este oficio de investigar y de sostener esta práctica, también desde la docencia, ¿por qué no generar, digamos, esa visibilización desde lo pedagógico, desde la misma historia local, en las aulas que a diario recorremos nosotros y seguramente muchos de los compañeros y compañeras que nos están siguiendo? Sí, de hecho se están intentando formar comisiones en las que se establezcan la currícula estas temáticas. De hecho, nosotros tenemos el 8 de noviembre, el Día de la Cultura Africana o Afrodescendiente, establecido en el calendario escolar y que sin embargo no lo recordamos o son muy No. pocos los lugares donde lo recuerdan. Y también, por ejemplo, el 25 de julio, que es el cumpleaños de Santiago, es el Día de la Mujer Afrolatina. Eh,
Hay otras cuestiones, por ahí trabajos que no tienen que ver con lo propio del historiador, pero sí que tienen que ver con lo propio de la docencia, en la que se está intentando que el negrito sea siempre el que vende la vela en el acto del 25 de mayo, ¿sí? Sino que visibilizarlos como agentes protagónicos, Mm. ¿sí? Porque también han participado. Sucede también con, por ahí, ya me voy a ir del tema seguramente, con el colectivo femenino en estas circunstancias, ¿no? Las mujeres también son invisibilizadas en muchas de estas cuestiones. Bien, nos queda 4 minutos. Mientras vamos haciendo, digamos, el cierre, agradecemos a todos los que nos han acompañado. Te agradecemos a vos por el tiempo, por la posibilidad de sumarte, digamos, en una semana que siempre es compleja para aquellos que transitamos las aulas. Y también, digamos, porque las invitaciones van siendo ahí cada 10 días, digamos, desde lo que coordinan el ciclo de charlas. Y por ahí invita de que tengas que hacer un espacio, organizar la exposición, organizar el tiempo y también darnos el ok, digamos, y animarse a esta idea del Instagram, del vivo y de poder compartir no solamente tu tema de análisis, visibilizar tu tema, sino también visibilizar no solamente la comunidad, sino también estas fechas que nos has dejado presente para que las podamos pensar desde el oficio de llevar adelante la práctica de reconstruir e interpretar nuestro pasado, sino también desde las mismas aulas. Sí, así es. Bueno, yo les agradezco la invitación, como decía. En un principio vos sabes, te he escrito no sé cuántos mensajes diciendo que estaba Sí. nerviosa, pero la verdad que es bastante ameno, se hace muy llevadera la charla y es cuestión, por eso los insto a mis otros compañeros que sigan este camino y que den a conocer sus investigaciones, que está bueno que lo den a conocer porque también a partir de ahí pueden surgir nuevos contactos que te colaboren con la investigación vos puedes ayudar, ¿no es cierto? Y se abre también la posibilidad de nuevas temáticas en torno a esta base. Así es. Y no solamente la difusión, sino también sostener por ahí, generar vínculos, digamos, cuántos compañeros están queriendo retomar o profes que buscan hoy proyectarse en el oficio y que bienvenido, digamos, que se puedan poner en contacto con vos y acompañar y tomar en cuenta algunos de estos caminos que has dejado vos ahí pendientes para seguir transitando. La temática es muy amplia, da para varias investigaciones diferentes, desde lo político, desde lo social, siempre hablando de historia, no desde lo Sí. cultural, ¿sí? Desde lo económico. La verdad que es bastante amplia. Bueno, Eh, Quería aprovechar sí. estos minutitos para invitar a los profes de historia, no sé si nos están siguiendo, nosotros venimos de la licenciatura en historia, modalidad de distancia, hemos sido compañeros, a instarlos a participar de la licenciatura, es una carrera hermosa, que está en la UNCE, es nuestra, es modalidad de distancia, si bien es cierto este año no se ha abierto corte por la situación en la que estamos atravesando, pero seguramente el año que viene lo hará. Así que inscríbanse que no se van a arrepentir. Sí, seguro. Y además, digamos, hay muchos profes que están, siempre nos encontramos por ahí en algún espacio, en alguna charla y cuando se abre, cuando hay matrículas, digamos, también hay muchos compañeros que están esperando este espacio, pero también les podemos decir, digamos, que la invitación está para sumarse y no solamente para la formación como instancia de grado, sino también para la formación desde la misma práctica. Bueno, Así antes es. que se nos acabe el tiempo, agradecerte a vos y comentarles que el próximo viernes vamos a estar charlando también en este nuevo ciclo, en el cual vamos a llevar adelante también una propuesta que viene a llevar, digamos, a sostener esta práctica y a pensar con la compañera Luján Nuevo ella estudia y recorre lo que es un poco uno de las ramas del deporte, la historia del deporte en Santiago, estudia el sextbol, así que también los invitamos ahí para que se puedan sumar al próximo viernes a seguir. El compañero René va a llevar adelante la charla en este ciclo, charlas con historia. Así que les dejamos el saludo, te agradecemos a vos por haber estado ahí y a los compañeros que han Gracias a estado ustedes. siguiendo la propuesta. Muchísimas gracias
y será hasta el próximo viernes. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaremos el viernes atentos a la charla del compañero, de la compañera Luján. La compañera Luján, a cuidarse, nos quedamos en la casa y bueno, a seguir Igualmente. manteniendo esta situación. Un abrazo.